Bien, hoy vamos a entrar a la recta final y bueno, estos temas son bastante sencillos, entonces creo que no vamos a tener ningún problema. El título cuarto se refiere a la extinción de las obligaciones. Cuando estamos hablando de extinción de las obligaciones, debemos recordarnos, en principio, que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Es decir, la naturaleza de una obligación es que nace a la vida jurídica con la intención de que ésta se cumpla. Y las obligaciones se cumplen cuando se paga. Entonces, por eso decíamos que pago y cumplimiento eran sinónimos. Cuando una obligación se paga como consecuencia del pago, la obligación se cumple. Y al cumplirse la obligación, esta se extingue. Entonces, ese es el proceso normal. Nace la obligación, se cumple la obligación, se extingue la obligación. Pero hay ocasiones en las cuales las obligaciones se extinguen sin que se hayan cumplido. Entonces, ese es el capítulo que vamos a ver el día de hoy, con lo que terminamos el curso, cuando una obligación, no obstante no haberse pagado, no haberse cumplido, pues se extingue. Y dentro de esas figuras, dentro de esas instituciones, tenemos primero lo que conocemos como la compensación. El artículo 1469 dice que la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay dos personas que son deudores y al mismo tiempo acreedores entre sí, para evitar un desplazamiento inútil de dinero, de bienes, es que nace la compensación, es decir, compensación. Vamos a pesar las obligaciones, saber hasta dónde cada uno está obligado con respecto a la otra persona. Y entonces, por ejemplo, si uno de ustedes me debe 100 quetzales y por algún motivo yo también le debo 100 quetzales a esa persona, entonces sería absurdo que esta persona llegue un día y me diga, mire, licenciado, aquí están los 100 quetzales que le debo. Y en ese momento los recibo y se los entrego y le digo, aquí están los 100 quetzales que yo le debo a usted. Entonces, ese es un desplazamiento tonto, inútil, innecesario. Entonces, para evitar eso es que existe la figura de la compensación. Se miden, se pesan las obligaciones. Si las obligaciones son iguales, son del mismo monto, pues entonces no hay ningún problema, se compensan en su totalidad. Pero puede ser que una obligación sea mayor que la otra. Entonces se compensan hasta el monto en el que son iguales. Si una persona debe 100 y el otro debe 80, se va a compensar hasta 80, porque ahí es donde las obligaciones son iguales y va a quedar un saldo de 20. Entonces, se entiende que la compensación se produce cuando dos personas son deudores y acreedores recíprocamente, es decir, uno le debe al otro y el otro le debe al otro. Eso quiere decir la reciprocidad. Luego, el artículo 1469 establece algo que es importante y que dice por su propio derecho. Esto quiere decir que no podemos compensar deudas ajenas, solamente podemos compensar deudas propias. Luego viene el articulado, ese ya se los expliqué en el documento, solo me lo leen, por favor. Dentro de un rato, cuando estemos ya en la ronda de preguntas y respuestas, pues vamos a resolver cualquier duda que tuvieran con respecto a alguna de estas normas que no voy a explicar por razones de tiempo, como he señalado en algunas otras ocasiones. Posteriormente encontramos en el capítulo 2 otra institución que es la novación. La novación probablemente de esta sea la más
la más difícil de entender. No es tan difícil, pero vamos a entender. Novar quiere decir hacer nuevo. El artículo 1478 dice que hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra. La novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Aquí entra una discusión en cuanto a la novación, si es subjetiva o es objetiva. En nuestro derecho civil, la novación es objetiva. ¿Por qué razón digo que es objetiva? Porque lo que se altera, lo que se modifica según el artículo 1478 es precisamente el objeto. Hay algunas otras legislaciones como la mexicana, por ejemplo, que acepta la novación subjetiva, es decir, el cambio del sujeto. Sin embargo, nosotros vemos en nuestro articulado que la novación en nuestro derecho es objetiva. Establece la ley que cuando hay cambio de sujetos, cuando hay cambio de dirección, cuando hay cambio de intereses, por ejemplo, en alguna obligación, eso no constituye novación. Para que la novación exista, tiene que haber un cambio en el objeto. El artículo 1482 dice, la sola reducción del plazo no constituye novación, pero no podrá cobrársele a los fiadores que no hayan aceptado expresamente la reducción, sino hasta que expire el plazo primitivamente estipulado. Bueno, solo para poner un ejemplo, la reducción de plazo no cambia de ninguna manera el objeto de la obligación. La obligación sigue siendo la misma. Es decir, ¿cuál es el objeto? Imaginémonos un crédito. Una persona solicita un crédito y el crédito se lo otorgan por 1,000 quetzales. Pero después de haberse realizado el negocio, de haberse puesto de acuerdo en las condiciones, en el modo, en el tiempo, en todas las circunstancias relativas a ese negocio, quien ha solicitado el crédito considera que 1,000 quetzales no es suficiente para él, necesita más. Y entonces le pide a la persona que le está prestando el dinero que mejor en lugar de 1,000, que sean 2,000. Bueno, y se acuerda que sean 2,000. Entonces, al haberse cambiado el objeto, se está produciendo una novación. Hay una nueva obligación. La obligación anterior, que era de 1,000 quetzales, queda fuera de la relación jurídica, deja de existir. Esa obligación primitiva muere cuando nace la nueva obligación, que son 2,000 quetzales, ya no eran 1,000, ahora son 2,000. Entonces, ahí es donde se produce precisamente la novación, es decir, se convierte una obligación en otra obligación, es decir, nace a la vida jurídica una obligación nueva, dejando insubsistente la obligación anterior. Y ahí es donde se produce la extinción de la obligación. Es decir, la obligación primitiva se extingue. Esa obligación deja de existir, como ocurrió con la compensación. Al compensarse las obligaciones, no hubo desplazamiento de valores. Una persona no le pagó a la otra. Sencillamente se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, yo le debo 100, usted me debe 100, estamos a mano. Hay tablas ahí. Entonces, esa obligación se extingue. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera ha habido pago. No directo, no pago directo, sino que sencillamente las partes han acordado compensar y se sienten bien. Es decir, la obligación se extingue. Ya no va a haber necesidad de sacar dinero para ir a pagar.
porque la obligación ha sido compensada. Pues de la misma manera, en la novación, la obligación primitiva deja de existir y nace una nueva obligación. Esto, en términos, señores, es la novación. Los demás artículos nos establecen temas como la prórroga del plazo, la reducción del plazo, el tema del cambio de sujeto, como ocurre con la cesión de derechos o con la transmisión de deudas. Eso no es novación. Cambiar a un sujeto no es novación. El cambio de un acreedor por otro, eso es subrogación, ya lo sabemos. Ahí no hay novación. La obligación continúa siendo la misma, el objeto de la obligación no cambia. Entonces, ahí podemos decir que existe novación. ¿Qué sucede con los fiadores? Fíjense que el artículo 1478 dice que la novación no se presume, tiene que ser declarada expresamente. Y si la novación debe ser declarada expresamente, entonces, para que los fiadores o a los fiadores les alcance la novación, tienen que manifestarse expresamente. Si no lo hacen, para ellos se extingue la obligación, ellos dejan de ser garantes de la obligación. Porque uno puede, como fiador, garantizar el cumplimiento de una obligación, pero no garantizar el cumplimiento de otra. Es decir, si a mí me hablan para ser fiador por una deuda de 1,000 quetzales, bueno, yo voy a hacer mis números y puedo calcular que efectivamente tengo como para pagar 1,000 quetzales si no pagara el deudor principal. Y entonces acepto. Pero si luego me cambian esos 1,000 quetzales a 2,000 quetzales sin consultarme, es decir, yo no tengo la obligación de pagar ni de cumplir absolutamente nada de esa obligación. ¿Por qué? Porque mi garantía, es decir, la garantía que yo estoy dando es sobre 1,000 quetzales, no sobre 2,000. Entonces, yo estoy garantizando la obligación primitiva. Si la obligación primitiva, recuérdense, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación primitiva deja de existir, se extingue, también se extingue entonces mi responsabilidad como fiador. El artículo 1479 dice, la novación extingue las garantías y obligaciones accesorias, a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva, pero no valdrá esta cuando la garantía la hubiere prestado un tercero que no acepte expresamente la nueva obligación. Es decir, si expresamente no se acepta la nueva obligación, definitivamente no hay obligación para ese tercero, para ese fiador. Si no lo expresa, se puede entender que al no decir que no acepta, entonces sí se puede continuar con la novación. Recuérdense que el artículo anterior dice la novación no se presume, debe ser expresa. Y en el caso de los garantes, deben manifestarse expresamente si aceptan o no la nueva obligación. Si no aceptan la nueva obligación expresamente o tácitamente, sencillamente se extingue para ellos ese compromiso. Ya no existe entonces la obligación. Los demás artículos hablan sobre la mutación de lugar, como 1486. Las otras que vimos sobre el tema del plazo, las garantías. Y bueno, ahí tienen ustedes también el 1485, habla de la reducción del tipo de interés. Todos esos cambios que se producen en la obligación no constituyen novación. Solamente hay novación cuando cambia el objeto de la obligación. Esto es en el derecho civil. Me voy a meter un poquito algo que no debiera, pero antes de que me lo pregunten, en el derecho bancario no ocurre eso.
En el derecho bancario hay novación con cualquier cambio que se produzca en la obligación. Es decir, en el derecho bancario, si cambian los sujetos hay innovación, si cambia el interés hay innovación, si cambia el plazo hay innovación. Es decir, cualquier cambio que haya, que exista en una obligación bancaria, ahí hay innovación. Pero en el derecho civil, en el derecho mercantil, solamente hay innovación cuando cambia el objeto. Por eso decimos que la innovación en nuestro derecho es objetiva. No acepta nuestro derecho la innovación subjetiva. Acepta únicamente la innovación objetiva cuando cambia el objeto de la obligación. La siguiente institución que extingue las obligaciones sin haber sido pagadas es la remisión, capítulo 3. El artículo 1489 dice: la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Ahora, vamos a ver qué es la remisión. Cuando estamos hablando de remisión, estamos hablando de perdón o estamos hablando de condonación. Esas tres palabras significan lo mismo, son sinónimos. Remisión, perdón o condonación es exactamente lo mismo. Y entonces vamos a entender que hay perdón en una obligación cuando dice acreedor y deudor aceptan la condonación, aceptan la remisión. Es decir, el acreedor perdona y el deudor acepta. Bueno, pero ¿qué sucede si el acreedor perdona y el deudor no acepta? Bien, si ustedes se recuerdan, regresemos a nuestros conocimientos adquiridos ya en las clases. Hay una figura que nosotros conocemos como las obligaciones naturales. Si el acreedor perdona, pero el deudor no acepta, entonces la obligación se convierte en una obligación natural, es decir, pierde fuerza coercitiva. Ya no se puede plantear el cobro de esa obligación ante juez competente. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. El deudor puede aceptar o no aceptar el perdón. Imagínense que yo ahorita ya tenemos examen la otra semana y alguno de ustedes a los que le debo una cantidad de dinero dice: mire, aquella deuda que me tiene, ¿se recuerda? Sí, mire, se la perdono. Bueno, lo más probable es que yo le diga: no, mire, muchas gracias, pero no. Es decir, yo no acepto ese perdón. ¿Por qué no acepto el perdón de esa deuda? Cualquiera diría que tonto. No, pero recuérdense que un favor trae otro, ¿verdad? Y una acción como esa puede traer otra. Entonces, aquí hay que ver también la dignidad del deudor. Es decir, que al deudor le perdonen la deuda. El perdón puede ser de muy buena fe, pero el perdón puede ser de una manera dolosa, de una manera brusca, agresiva. Y el deudor también tiene su corazoncito. Y el deudor tiene su dignidad y puede o no aceptar la deuda. Si yo como deudor me rehúso a aceptar un perdón, ¿qué puedo hacer? No le puedo pagar a la persona porque la persona no me va a recibir el pago. Yo le digo: no, mire usted, aquí está su dinero, no tenga pena, guárdeselo. Me ofende si me paga. No se lo recibo. No, pero yo sí quiero pagar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿se recuerdan? Me voy al pago por consignación. Consigno el pago. Y allá el acreedor si lo quiere recibir o no lo quiere recibir. De cualquier manera, cuando el juez dicte la resolución
declarando con lugar el pago por consignación, yo ya pagué, aunque el acreedor no quiera recibir el pago. Hay un artículo aquí que dice 1490, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otra garantía. Y el artículo más importante, tal vez todo eso creo que lo entendieron muy fácil, es el 1494. Dice, se presume la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor, salvo prueba en contrario. Solicito un préstamo y en garantía del préstamo, bueno, le doy mis lentes. Mire, le voy a dejar mis lentes. Cuando yo le pague, usted me devuelve mis lentes. Bueno, eso es un mutuo con garantía prendaria. Y hay un desplazamiento de valores porque le estoy entregando la garantía, los lentes, se los estoy dando a la otra persona. Hay algunas garantías en las que uno se puede quedar con el bien, pero la naturaleza real de la prenda es que exista desplazamiento. Es decir, para antes, cuando se daban los contratos de mutuo con garantía prendaria, pues se entregaba el objeto. Por eso van a ver ustedes esos montes de piedad, esos lugares en donde la gente llega a pedir dinero y deja empeñadas sus cosas. Bueno, eso es una prenda. Ahí nosotros miramos en la televisión el precio de la historia. Vemos cómo algunas personas llevan objetos valiosos, pero no para vender, sino para que les den un préstamo. Dejan el objeto y posteriormente, cuando han pagado, se los devuelven. Bueno, esa es la naturaleza de la garantía prendaria. Pero hay algunas ocasiones, les decía, en las que uno se puede quedar con la prenda. Yo sé que aquí en Guatemala hay algunos que prestan dinero, por ejemplo, sobre vehículos, pero le dejan el carro a la persona, es decir, no se lo quitan. La persona puede seguir usando el vehículo. Si se atrasa, le han puesto un dispositivo que evita que el carro arranque. Y hasta que no vaya a pagar, se lo liberan. Hay algunas de las medidas de presión que yo sé que existen, debe haber más. Entonces, cuando uno ha desplazado un bien, cuando yo de garantía estoy dando los lentes y los entrego, los dejo en manos de mi acreedor, dice la ley que se presume que hubo perdón, que hubo remisión, que hubo condonación, si eventualmente me ven ustedes con los lentes puestos, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Se presume que si yo ya los tengo en mi poder, es porque existió una remisión. Pero esta es una presunción. El artículo dice que se admite prueba en contrario. Cada vez que hablamos de presunciones debemos recordarnos, señores, que se está hablando de prueba en contrario. La otra institución que tenemos es la confusión. La confusión es sencilla. A veces se complica. No entiendo yo por qué. El artículo 1495 dice: la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Y a veces se preguntará uno, bueno, ¿cómo es que una persona puede ser deudor y acreedor al mismo tiempo? No. Una persona es deudora y por algún motivo se convierte en acreedora de ella misma. Vamos a ver. Le pido a mi papá que me preste dinero y me presta 100,000 quetzales. Bueno, yo soy deudor de mi papá. Él es mi acreedor y obviamente tengo que pagarle en el plazo que establecimos.
los papás no siempre le regalan las cosas a los hijos, a veces les prestan y los hijos no pagan. No, los hijos tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, es una relación obligacional como cualquier otra entre un padre y un hijo. Eso no es prohibido, pues. Al contrario, es frecuente que ocurra de esa manera. Papá présteme, el papá presta y luego cuando le pagan al hijo, el hijo devuelve la cantidad de dinero. Así es como se vienen dando esas relaciones. Pero bueno, mi papá me presta 100,000 quetzales. Soy su deudor. Él es el acreedor. De repente se muere. Y en el testamento me deja a mí como su único y universal heredero. Único heredero, universal. No hay más herederos que yo. Entonces, ¿qué voy a adquirir de mi papá? Todo su patrimonio. Ahí van los bienes, las casas, los carros, los terrenos, lo que tenga. Pero junto con eso va también esa acreeduría. Esos 100,000 quetzales que él podía cobrarme a mí por ser mi acreedor, también van dentro de la herencia. Y en ese momento, entonces, yo, siendo deudor, recibo todos los derechos de acreedurías que me esté trasladando en su patrimonio por testamento a mi papá. Y entonces me convierto en acreedor de mí mismo. Es decir, soy deudor, pero también soy acreedor. Y obviamente no me puedo cobrar a mí mismo, pues. El único que creo que se puede cobrar a sí mismo es el teco, ¿verdad? Pero fuera de él, no creo que nadie se pueda cobrar a sí mismo. No voy a sacar dinero de una bolsa de mi pantalón para pasarlo a la otra bolsa de mi pantalón. Entonces, ahí hay una confusión. La obligación, entonces, se extingue. ¿Qué pasa si hemos pedido a mi papá el préstamo de 100,000 quetzales, un amigo y yo? Nos da los 100,000 quetzales en una obligación mancomunada simple. Eso quiere decir que mi amigo tiene que pagar 50 y yo tengo que pagar 50. En el momento que yo recibo la herencia, se extingue 50,000 quetzales, la parte mía, porque ahí se dio la confusión. Solo va a quedar vigente la otra parte, los otros 50,000 quetzales. Eso sí se los puedo cobrar yo al amigo. ¿Por qué? Porque al convertirme en acreedor, entonces puedo ejercitar el derecho de cobro de esos 50,000 quetzales. No le voy a cobrar los 100,000, porque como eran 100,000, a él se los cobro, no. Le voy a cobrar la parte que a él le corresponde. En una obligación mancomunada simple. Pero ¿qué pasa si la obligación fuera mancomunada solidaria? Igual. Es decir, uno de los deudores mancomunadamente solidarios se convierte en acreedor, siendo deudor. Entonces, esa parte, la parte que correspondía a él, se extingue. Y entonces va a haber que pagar 50,000 quetzales. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí es la situación podría complicarse un poco más, porque el acreedor que era deudor puede ejercitar la acción como acreedor en contra de quién, en contra del otro, porque ya solamente queda uno. Esa obligación mancomunada solidaria, si ustedes se dan cuenta, parece como que ahí se hubiera roto ese vínculo y se convirtiera en una obligación mancomunada simple, porque al final de cuentas, el deudor que se convierte en acreedor, pues tiene el derecho de exigir el pago, tiene el derecho de cobrar, pero no le puede cobrar el 100% al otro deudor, porque se extinguió la mitad de esa deuda. Entonces,
lo único que podrá cobrar es ese 50%. Bien, así a grandes rasgos, pues la conclusión está explicada, es sencilla. Espero que no tenga mayor duda, pero la resolveremos en el momento de la resolución de dudas, valga la redundancia. Pues vamos a hablar de la prescripción extintiva. Para hablar de la prescripción extintiva tenemos que recordarnos que el tema de la prescripción ya lo conocemos. En el curso de Derecho Civil 2 ya vimos las formas de adquirir la propiedad. Y una de las formas de adquirir la propiedad, si yo no mal recuerdo, ustedes saben eso mejor que yo, acaban de estudiarlo, es precisamente la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Pues la usucapión también es conocida como prescripción positiva o prescripción adquisitiva. En nuestro derecho, por usucapión se adquiere la propiedad cuando ha transcurrido cierto tiempo que la ley establece. En el caso de los bienes inmuebles, la ley nos habla de ¿qué? De 10 años después de haber tenido la posesión pacífica y documentada de un bien. Cuando hablo de documentada, a través de algún documento privado, algún recibo, algo que demuestre que estamos en posesión de buena fe. Y entonces podemos adquirir esos bienes. Hago énfasis en los bienes inmuebles porque hay algunas personas, hay alguna tesis por ahí que yo vi en alguna ocasión, la he adversado mucho, porque estas personas sostienen que los bienes inmuebles que están registrados, si una persona los abandonó ahí por más de 10 años, se pueden adquirir por usucapión. Eso en nuestro derecho no es factible. Es decir, para poder adquirir por usucapión, por prescripción positiva o adquisitiva, los bienes no deben estar inscritos en ninguno de los registros. Un bien inscrito en el registro, cualquiera que este sea, no se puede adquirir por usucapión, solamente los bienes no registrados. Pero ese tema lo saben ustedes mejor que yo, ya lo dije. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la prescripción extintiva, negativa o liberatoria. Es todo lo contrario a la anterior. En la usucapión se adquieren derechos. En la prescripción extintiva, negativa o liberatoria se pierden derechos. ¿Quién pierde derechos? El acreedor. El acreedor va a perder ese derecho que tiene de cobrar, de activar los órganos jurisdiccionales para que le paguen las obligaciones. Y al respecto, el artículo 1501 dice: la prescripción extintiva, negativa o liberatoria ejercitada como acción o como excepción por el deudor extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. Bueno, aquí me interesan esas dos cosas que menciona el artículo, que se puede interponer como acción o como excepción. Nosotros estamos acostumbrados, hemos oído, tenemos más conocimiento, que cuando a una persona la demandan y la obligación ya prescribió, pues entonces en el momento de la demanda se puede interponer una excepción que se llama excepción de prescripción. La excepción de prescripción obliga al juez que vea los plazos, que cuente. Tiene que ver cuándo la obligación se volvió líquida y exigible, cuánto tiempo pasó sin que el acreedor cobrara, y si todo está dentro de ese plazo, se venció el plazo que tenía el acreedor para cobrar, no lo hizo, entonces la obligación prescribió. El juez, al hacer esa matemática sencilla,
de ver tiempos, va a establecer que efectivamente la obligación prescribió y va a declarar la prescripción. ¿Qué quiere decir que el juez declare la prescripción? Eso quiere decir que la obligación se extinguió. Jurídicamente ya no existe esa obligación. El transcurso del tiempo volvió ineficaz, inexistente una obligación. Y entonces, para eso es que se plantea la excepción, para demostrarle al juez que ya uno no tiene obligación de pagar porque no existe ya esa obligación. Bueno, eso es cuando a uno lo demandan. Pero si uno quiere no ser demandado, pues entonces demanda uno. Demanda la prescripción. Es decir, si yo sé que me van a demandar, si yo estoy consciente que en cualquier momento me van a demandar, pero también sé que la obligación ya prescribió, pues no tengo que esperar a que me demanden. Es decir, yo puedo demandar al acreedor interponiendo la prescripción como acción. Es decir, señor juez, quiero que usted declare que prescribió esta obligación que yo le tengo al señor fulano de tal, porque transcurrió el tiempo, etcétera, 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 y el acreedor no me cobró. El juez va a hacer lo mismo, va a contar los plazos, va a contar los días, los meses, los años, y todo eso, y va a establecer si efectivamente la obligación prescribió. Si la obligación prescribió, va a declarar con lugar la prescripción. Y eso quiere decir que el acreedor ya no va a poder accionar contra mí. Esta figura es la menos usada y es la más efectiva. Y les digo, la más efectiva porque si a mí me demandan, me van a trabar embargos sobre mis cuentas bancarias, sobre mi sueldo, sobre los bienes registrados que tenga. Me van a arraigar, es decir, me van a desgraciar la vida, pues. Entonces, cuando yo reciba la demanda, ya los embargos ya están. Es decir, los embargos se dan de una manera precautoria. Es decir, primero se embarga y después le notifican a uno. Muchas veces uno se da cuenta que hay una demanda contra uno cuando uno va al banco y no le dan el dinero que uno va a sacar, o cuando uno gira un cheque y se lo rebotan a la persona que lo va a cobrar, se lo rechazan por falta de pago. Entonces dice uno, ¿por qué si tengo dinero? Va al banco y pregunta y le dicen, sí, lo que pasa es que hay un embargo. Fíjese que el juzgado quinto de primera instancia civil ordenó el embargo de su cuenta bancaria. Y me dan el número del proceso, nada más es lo único que me pueden dar, no saben más que eso. Me voy al juzgado y me voy a topar con que me demandaron. Ahí hay unos abogados que se dedican a cobrar las tarjetas de crédito y me demandaron. Es decir, me trabaron embargo en todo. Bueno, me tengo que defender. Y lo primero que hago es plantear la excepción de prescripción. Hay algunos jueces en algunos lugares que no admiten la prescripción porque dicen que en el momento que les notificaron la demanda, se interrumpió la prescripción. Eso no es cierto, pues. Eso se lo están sacando me imagino que de intereses. Y podría decir, hay contubernio entre esos abogados y esos jueces. Ustedes se van a dar cuenta que casi todos los procesos que hay de cobro de tarjetas de crédito son los mismos abogados, el mismo bufete de abogados, y cuando se trata de sumas que no deben ser conocidas en un juzgado de primera instancia civil, todas las demandas las plantean en San Miguel Petapa, en Villanueva. Ese es el área en el cual se mueven estos abogados y a mí me da la impresión que existe colusión entre estos abogados y en ese juzgado. Yo no sé si con el juez, con el secretario, con los oficiales, no lo sé.
pero es una coincidencia que todos los procesos los planteen en ese lugar. Bueno, los jueces le dan trámite, no debieran de darlo, porque cuando uno mira esos procesos, no acompañan el contrato, en el contrato al no acompañarlo, no se puede establecer que haya una renuncia al fuero del domicilio. Es decir, la persona, si no renuncia expresamente a su domicilio, puede y debe ser demandada únicamente en su domicilio. Pero ahí vemos personas que son de Quetzaltenango, por ejemplo, y los demandan aquí en Villanueva. Entonces, ahí hay algo raro. Y entonces yo, sin hacer acusaciones, digo que hay algo raro. Alguien debía de investigar. No puede ser que solo en esos lugares estén todas las demandas o la mayoría de las demandas que uno puede ver sobre cobro de tarjetas de crédito. Pero bueno, entonces, para evitarse esos embargos, para evitarse todos esos problemas, lo mejor es demandar uno, plantear uno la prescripción como acción. Entonces, a eso se refiere este artículo. Y lo otro, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación principal prescribe, prescribe la obligación accesoria. Eso es mi vuelta de hoja. Y me interesa explicar de la prescripción, todo está ya en su material de estudio. La prescripción tiene dos instituciones, que son la suspensión y la interrupción. El artículo 1505 dice, no corre el término para la prescripción. El artículo 1505 se está refiriendo a la suspensión, es decir, el término comienza a correr y de repente se suspende. Entonces dice, no corre. ¿En qué casos no corre? Y ahí viene lo importante, manejar bien el tema de la prescripción. ¿En qué casos no corre la prescripción? Dice, contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. Contra un menor que no tiene representante legal. Estamos hablando de un menor que tiene una obligación, que va a ser demandado, pero no tiene papás. Tiene abuelos, pero los abuelos no son sus representantes legales. Y también está la Procuraduría General de la Nación, que debiera de representarlo, pero mientras no se hayan constituido como los representantes legales de este menor, el menor está sin representación. Por lo tanto, ahí no corre la prescripción. Se queda detenida. Segundo, entre padres e hijos durante la patria potestad. Hay algunos que dicen que cuando un hijo va a demandar al papá por alimentos, solamente puede demandar 2 años de alimentos, los demás no, porque ya prescribieron. No, no prescriben. Estamos viendo que entre padres e hijos no corre la prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Que si el papá ha dejado de pagar alimentos al menor de edad y no demandan, sus representantes legales no demandan, cuando este menor cumple la mayoría de edad, tiene 2 años para plantear sus derechos de cobro. En esos 2 años le puede cobrar al papá todo lo que el papá no pagó en alimentos, porque ahí no hubo prescripción. La prescripción se detuvo. Entre los copropietarios, mientras dure la indivisión. Mientras haya indivisión, no corre la prescripción. La prescripción comienza a correr cuando se divide la cosa común. Y lo más importante de todo esto, tal vez, no, lo de los padres e hijos es importantísimo, pero este otro, ese le va a doler a algunos de ustedes y tal vez van a cambiar su actitud.
entre los cónyuges durante el matrimonio y entre hombre y mujer durante la unión de hecho. Mientras subsista el matrimonio, no corre la prescripción. ¿A qué voy con esto? Hay personas que se separan de cuerpo, hacen familia por otro lado, qué sé yo, pero siguen casados. Siguen casados. Y cuando el hombre quiere, generalmente el hombre, pero también puede pasar al revés, el hombre quiere el divorcio. Generalmente el hombre quiere el divorcio porque la mujer con la que vive le está exigiendo que se case con ella. Entonces se quiere divorciar. Habla con la esposa, que es su esposa, aunque no viva con él, le pide el divorcio y la respuesta de la mujer: a esa desgraciada yo no le voy a facilitar las cosas y no le doy el divorcio a este. Bueno, es su derecho no dárselo. Pero mientras subsista el matrimonio, hay derechos y hay obligaciones. No corre la prescripción. Si la señora esta se muriera, el esposo que ya no vive con ella va a tener derecho al 50% de los bienes por ser el esposo. Es decir, hay un montón de problemas. ¿Sí? Cuando las personas ya no pueden vivir juntas y no hay posibilidades de resolver esa diferencia entre ellos, lo mejor es que se divorcien. Porque mientras sigan casados, van a subsistir todos los derechos y las obligaciones que hay dentro del matrimonio. Y entonces eso a la larga se va a volver un problema tremendo, tremendo. Imagínense, el señor se muere, pero el señor ha tenido hijos con otra mujer. Como él, por ley, es dueño del 50% de los bienes de la esposa, al morirse él, ¿quiénes son los herederos de él? Los hijos que tuvo con otra mujer. Ellos son los que van a ir a cobrar el 50% de la herencia del papá. ¿Y todo por qué? Porque en su momento se ofuscaron, no quisieron dar el divorcio, ya el hombre vive con otra mujer, la mujer vive con otro hombre, pero sencillamente no quiere darle el divorcio, ¿no? Porque no se le da la gana. Pues porque no se le da la gana, va a tener que pagar por todos esos problemas legales que conllevan como consecuencia de que exista aún un vínculo matrimonial. Y la otra institución es la interrupción. El artículo 1506 dice que la prescripción se interrumpe. Bueno, pero vamos a ver primero el 1507, la definición de lo que es la interrupción. Dice: el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por interrupción de la prescripción? Estamos entendiendo que hay interrupción de la prescripción cuando todo el tiempo que se ha ganado para la liberación se interrumpe y regresa a cero. Aquí no es como en la figura anterior que se detiene la prescripción. No, aquí el tiempo ganado se pierde todo antes de que se dé la liberación. Es decir, si una persona, la obligación le prescribía en 2 días, pero antes de los 2 días reconoce la deuda o vamos a ver de qué manera interrumpe la prescripción, todo ese tiempo que ganó para liberarse regresa, dice la ley, a cero. Pierde todo el tiempo que ha ganado. ¿Y cómo es que se interrumpe la prescripción? El artículo 1506 dice, primero, por demanda judicial debidamente notificada o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Bueno, aquí hay cuestiones procesales bastante complicaditas. Voy a tratar de explicarlas. Primero,
la demanda judicial, pero dice la demanda judicial debidamente notificada. Es decir, si una obligación prescribe dentro de 15 días y yo hoy como acreedor presento la demanda, en lo que le dan trámite a la demanda, en lo que mandan a notificar, pasa un mes. Si me va bien, puede pasar mucho más. En los tribunales así ocurre, pasa más. Entonces, cuando la persona es notificada, ya se dio la prescripción. O sea, el solo hecho de presentar la demanda no interrumpe la prescripción. La prescripción se interrumpe, dice la ley, cuando es notificada. Cuando es notificada. Segundo, si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente, por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Yo ponía mucho el ejemplo o lo pongo, de las tarjetas de crédito, porque es donde más ocurre. Las tarjetas de crédito contratan a algunas personas malcriados, por cierto, abusivos, a cobrar. Y entonces le entran así duro a la persona, ¿no? Mire, aquí en nuestros registros aparece que usted le debe al banco o a la tarjeta X tal cantidad de dinero. Bueno, la respuesta. Mire, señor, disculpe, no sé ni de qué me está hablando, yo no le debo nada a nadie. Y ponga y cuelgue, punto. No, hay personas que, no, es que fíjese que ahorita me quedé sin trabajo, pero mire, en cuanto yo tenga un dinerito, voy a ir a pagar algo, o no, mire, el viernes voy a llegar a pagar. Bueno, está reconociendo la deuda. Y ese reconocimiento está grabado. Las personas cuando llaman, graban. ¿Por qué graban? Porque necesitan tener una evidencia de que la persona reconoce ser deudor. Imagínense que esta persona le están cobrando una deuda que venció hace 15 años. 15 años. Y reconoce la deuda. Todo ese tiempo lo perdió, va a tener que pagar. Va a tener que pagar. Entonces, no hay que, por teléfono, reconocer las deudas. Sencillamente, oigan, cuelguen. Ni siquiera tienen que decir nada. Cuando le estén cobrando, cuelguen. Nada más. Les manda una carta que el bufete tal y tal va a proceder legalmente en su contra si no acuerdan el pago y lo invitan a uno al bufete del abogado. No vayan. Desde el momento que llegan ustedes ahí con el abogado que los está citando, están aceptando que existe la deuda. Ya que van a llegar, les van a pedir que firmen un compromiso de pago. En ese compromiso de pago les van a cobrar lo que se le debe a la tarjeta, más la capitalización de intereses, más todos los gastos que están inmersos en ese cobro, más lo que les va a cobrar el bufete. A veces más que la deuda. Bueno, no aceptan. No aceptan. No. Se levantan y se van, pero ya llegaron a la oficina del abogado, ya los grabaron, ya fueron a reconocer que existe una deuda. Si a mí me citan a la oficina de un abogado para decirme que tengo una deuda con un banco determinado, yo no voy, sencillamente no voy. ¿A qué voy a ir? ¿A qué voy a ir? ¿Para ir a arreglar qué? Salvo que mi intención sea buscar un arreglo y pagar. Bueno, entonces sí voy a ir a buscarlos. Pero fuera de eso, ¿para qué voy a ir? ¿Me van a demandar? ¿Qué me demanden? Prefiero ir a un juez, ante un juez,
a resolver mi situación jurídica. Lo más probable es que le gane a ese bufete de abogados, porque todas sus demandas mal planteadas. Yo no sé cómo es que hay personas que pierdan esos juicios con estos abogados. No acreditan pruebas, no acreditan nada. Lo único que acreditan es una certificación extendida por un perito contador que dice que tuvo a la vista los libros de esa deuda y que certifica que lo que se debe a la fecha es tanto. Esa es la única prueba que ellos presentan. Una prueba que no tiene ninguna solidez. Basta con pedirle a esa entidad que presente los libros, presentar uno o proponer uno a un experto para que haga la revisión de los libros, pedir que pongan a la vista después los vouchers donde se dice que uno ha gastado dinero de la tarjeta, ya no los tienen, si no tienen nada. Lo único que tienen es esa certificación. Pero bueno, entonces, mi consejo, no vayan o manden al abogado, que vaya el abogado de ustedes a ver de qué se trata. Ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque el abogado no está aceptando ninguna deuda. El abogado está llegando a ver qué es lo que ocurre. Pero ustedes no vayan, ¿ya? Porque el tiempo ganado para la prescripción se interrumpe. Regresa, dice la ley, a cero. No crean que les estoy enseñando a ser mañosos, ¿verdad? Les he dicho desde un principio que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Y les estoy diciendo que una persona honorable, una persona honesta debe cumplir con sus obligaciones. En el caso de las tarjetas de crédito, no es que esté aplicando aquella máxima de ladrón que roba ladrón, aunque podría ser, ¿verdad? Porque estamos hablando de una institución usurera que hace cargos indebidos, que vuelve las deudas incobrables. Y miren, hay personas que se han suicidado porque no tienen dinero para pagar las deudas de las tarjetas de crédito. Es una cosa de veras increíble. Pero uno debe entender que si uno adquiere una obligación, debe cumplirla, debe pagarla. Así como fue uno ligero al estar firmando documentos, ¿verdad? Yendo a las tiendas, a los supermercados, a gastarse lo que fuera, donde firmo. Aquí está la tarjetita, con qué orgullo sacan la tarjeta, oro, la platino y algunos otros que ya no caben cuando sacan la negra y la ponen, ¿verdad? Entonces, así debían de pagar también. Pero cuando ya llegamos a este tema de la prescripción, pues yo tengo que explicarlo, ¿verdad? Sin embargo, primero hay que pagar. Y segundo, dependiendo de las circunstancias, defenderse. Y esa es precisamente la función nuestra, la de los abogados, defender a nuestros clientes. Tampoco ser antiéticos. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que nuestros clientes paguen. Yo generalmente cuando me he topado con casos como estos, lo que hago siempre es ver cuánto es lo que realmente mi cliente debe y hacerle el ofrecimiento al acreedor de lo que mi cliente debe. Lo otro, lo exorbitante, la capitalización de intereses, las moratorias y todos esos gastos, esos sencillamente les digo, eso mi cliente no los va a pagar. Aceptan lo que se debe o nos vamos a juicio. De macho perdido que sea la gamarra, dicen algunos, y generalmente mis casos los he resuelto de esa manera. Es decir, me aceptan el pago de lo que mi cliente debe. Hay que ser hábiles y hay que tener carácter, ¿verdad? Espero que ustedes lo tengan. Bueno, con esto dice, segundo, si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, ya dijimos todo eso, el derecho de la persona con la que lleva. Y tercero, por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial de la obligación por parte de este. Con esto voy a terminar, señores.
Solo quiero hacer énfasis aquí en el pago hecho por tercero. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos que un tercero puede pagar con autorización del deudor o ignorándolo el deudor? En el tema este que acabamos de ver, me preocupa la parte esa del pago hecho por un tercero ignorándolo el deudor. Muchas veces el acreedor dolosamente hace pagos a nombre del deudor, amortizaciones a nombre del deudor, para que él no prescriba la obligación. Bueno, hay que demostrarlo. Si se demuestra esa actitud dolosa, el pago no tiene validez y el tiempo de la prescripción transcurre sin ningún problema. Pero hay que ser muy cuidadosos con eso. Con estos señores damos por terminado el semestre. Dentro de unos minutos les paso el link y entonces vamos a poder platicar y resolver las dudas que les haya suscitado la lectura del documento que les di y la clase que fue un poco ligera, la del día de hoy, pero espero que todos hayamos entendido en qué consiste cada una de las instituciones que extinguen las obligaciones sin que las obligaciones se hayan cumplido. Nos vemos en un momento.